Como todos los jueves, me da mucho gusto saludar. Ahora sí, aquí en cabina, a Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en la cabina. Semanas anteriores había estado complicado, pero siempre es un gusto estar aquí contigo, por supuesto con Rodrigo. Pues ahora el tema es... aranceles, no hay más, ¿no? El tema de los aranceles, como bien lo has mencionado a lo largo de este programa. Hemos estado en semanas bastante complicadas en términos de comercio internacional. Nada más para darle un respaldo a la audiencia, aranceles son básicamente impuestos a las exportaciones e importaciones. ¿Qué hacían los países antes cuando eran más proteccionistas? Pues lo que hacían era cobrar aranceles y con eso proteger su industria y segundo, también recaudar, digamos, impuestos. Ahora, pues la idiosincrasia en términos de comercio y en términos de economía, pues es mercados abiertos en donde hay libre intercambio de bienes y servicios. Y el problema es que pues Donald Trump está rompiendo esa inercia, digamos, esa idiosincrasia de libre comercio, imponiendo estas aranceles en acero y aluminio. Y como bien lo mencionaste en este programa, pues yo creo que hay ahí varios temas que están causando pues un problema mayúsculo, ¿no? Primero, pues el tema del TLC, digamos que las negociaciones del TLC, ya se mencionó aquí, se quieren hacer ahora bilaterales, es decir, negociación 1 a 1 con Canadá y con México, lo cual es absolutamente ridículo. Segundo, pues también el día de mañana, como bien lo mencionaste, está el grupo del G7, las 7 naciones más poderosas y más, más fuertes económicamente en el mundo. Y lo interesante es que salió justamente hoy un artículo en el Wall Street Journal hablando de cómo la dinámica, primero de este G7 se va a dar y segundo las dinámicas internas de la administración de Trump y cómo se manifiestan hacia el exterior. Hay dos bandos importantes dentro de la administración, los moderados, digamos que los rudos y los técnicos. Los técnicos siempre son un poco más moderados y los rudos pues son los nacionalistas y proteccionistas como lo es Donald Trump. Y cómo se han llegado a estas decisiones es lo más interesante de todo. Primero, el coordinador de asuntos económicos de Trump habla de que el único negociador autorizado casi es el propio Trump, es decir, es unilateral. Y segundo, pues esta visión de que Trump es débil, siempre le manifiesta, digamos, en algunos periódicos se mencionaba que Trump estaba debilitando su postura ante China, ante México y Canadá. Por supuesto, esto le molesta mucho a Trump y es tiene una piel muy delgada en términos de críticas. Y bueno, pues a raíz de eso se dieron estas decisiones impetuosas y sobre todo con el estómago para imponer estos aranceles, ¿no? Pero esto también aparte es un reflejo de lo que ha sido completamente toda su administración, desde los cambios de secretarios, las tomas de decisiones, porque al final del día él es el presidente y es lo que él cree, ¿no? Hay muchas versiones que se dicen que momentos antes de la imposición de los aranceles ya se le había convencido en un par de ocasiones de que el Telecán tenía que mantenerse y que tenía que iba a ser muy dañino y ya se le había convencido un par de ocasiones de que no se llevara a cabo y sin embargo al final él las impuso. Y lo que dices de Larry Kudlow es muy interesante porque los mensajes que él ha dado, aparte de respaldo total a Donald Trump, también es pues precisamente esto, que la relación comercial pues es un poco encontrada porque mientras Donald Trump estaba mencionando lo de los acuerdos bilaterales, Larry Kudlow dijo el día de ayer que pues él veía que sí se podía acabar de renegociar un tratado de libre comercio en este 2018, que él no veía por qué. Entonces son mensajes que están encontrados en muchas ocasiones y que no puedes encontrar una dirección concreta de hacia dónde van y que a veces parecieran caprichos más que una idea planeada de cómo va a ser un sistema o una economía de la economía pues o un sistema económico, ¿no? Así es, y lo acabas de decir muy bien. Yo creo que el tema principal para los mercados, lo estamos viendo ahorita con el dólar, es justamente la certeza que le da las decisiones con certidumbre, valga la redundancia, ¿no? En otras palabras, que Trump no se levante un día de malas y diga, ¿sabes qué? Ya vámonos para afuera con el TLC, o lea un artículo de periódico, un editorial del Washington Post, que fue el caso, y diga, criticando su postura sobre China, que ha debilitado su postura, y entonces se levante al día siguiente y diga, ¿sabes qué? Muévanse, que fue el caso y es lo que está escribiendo el Wall Street Journal sobre la decisión esta de China y, por cierto, que se llevó, por cierto, a México y Canadá entre las patas,
con estos aranceles, ¿no? No, y precisamente también lo que es relevante y ver cómo es que va a llevarse a cabo es la interlocución mañana, porque tú mencionas que existen los rudos y los técnicos, pero también una versión con la cual llegan los Estados Unidos por default, la de negociar es que es el G6+1, que es los 6 en contra de Estados Unidos. Entonces no puedes estar hablando que las 7 naciones más importantes del planeta, las más grandes, las más poderosas, estén completamente fuera de sintonía. Así es, y el problema es que justamente Estados Unidos a lo largo de muchos años, digamos desde el orden impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido el líder en el libre comercio, en la apertura comercial, en la idiosincrasia, en la visión de mundo que tiene pues ahora el mundo occidental en términos de apertura comercial. Y el problema es que ahora llega con esta visión pues muy proteccionista y de capricho, como bien lo mencionas, de una persona que un día a otro cambia de opinión como cambia de calzones, ¿no? Entonces es un problema pues bastante fuerte. Yo creo que para México es un tema, de nuevo lo hemos mencionado aquí mucho, va a ser interesante por la volatilidad primero del precio del dólar contra el peso contra el dólar, y segundo pues las elecciones y una serie de factores también que están afectando pues digamos la certeza jurídica y económica de los mercados, ¿no? En los bytes que ponía al principio del programa había una parte que pues ya no alcanzó a meter, pero Jamie Dimon, el CEO y presidente de JP Morgan, él comentaba que todo el sector empresarial le ha dicho a Donald Trump que es necesario que siga abierto un tratado de libre comercio, y todo alrededor del sector empresarial pareciera que le están dando esas señales. De hecho, el día de ayer, por ejemplo, en su reporte trimestral, la empresa que lleva el whisky Jack Daniels comentaba que están en cuestión de incertidumbre todas las proyecciones del siguiente año, o bueno, del año fiscal que están arrancando, porque reportaron el cierre del 2018, de su año fiscal 2018, porque pues existen estas cuestiones de las imposiciones de aranceles que han puesto tanto México como la Unión Europea al whisky, y resulta que para esta empresa todas sus ventas de whisky, el 5% representa México. Entonces estás hablando que por lo menos el 5% ya está en incertidumbre cuánto es que vas a vender o cómo es que van a afectar, y todo este sector empresarial le ha dado la señal de señor presidente, pues nosotros queremos Telecán, pero parece que no se pasa. Así es, y el problema es que a veces vemos las cosas de corto plazo, de un día para otro, lo vemos con el cambio del peso contra el dólar, pero el tema es que pues los efectos se van a ver en el mediano y largo plazo en forma bastante violenta, yo creo, y el problema es ese, ¿no? Que no le puedes dar esta incertidumbre absoluta a los mercados, a las empresas, a los individuos en cuanto al futuro económico de un país, y sobre todo en un país en donde el libre comercio es el eje central de su economía, para expandirse, para poder vender más productos y servicios por parte de sus compañías. Por supuesto que necesitan un TLC, por supuesto que necesitan comercio con China, con la Unión Europea, y lo único que está haciendo es dándole digamos, con una daga por la espalda a sus principales aliados, ¿no? Entonces ahí está el problema principal. Ya lo ha dicho distintos organismos, va a bajar la proyección del Producto Interno Bruto a nivel mundial, alrededor de 1.5, si no mal recuerdo, el Foro Económico Mundial lo mencionó. Entonces, ¿qué hacer con este loco, no? Esa es la pregunta principal. ¿Qué hacer con el agente naranja? Pues, como siempre, muy interesante todo lo que estamos platicando en cuestiones de aranceles, pero se nos acaba el tiempo. Rodrigo Pérez Alonso, muchísimas gracias. Muchas gracias.